El sol de la tarde caía con suavidad sobre las calles del centro de Madrid cuando, entre el murmullo constante de la ciudad y el ir y venir de turistas y madrileños, dos figuras avanzaban despacio, casi como si el tiempo hubiera decidido caminar a su mismo ritmo. Nadie parecía darse cuenta al principio, pero allí estaban, Pepe Navarro y su pareja, caminando juntos con una tranquilidad que decía mucho más que cualquier declaración pública. Él, con esa elegancia discreta que dan los años y la experiencia; ella, con una sonrisa luminosa que parecía iluminar aún más las calles históricas de la capital. La escena tenía algo especial, casi cinematográfico. Las terrazas estaban llenas, el sonido de las cucharillas chocando contra las tazas de café se mezclaba con el rumor de las conversaciones, y el aire templado invitaba a pasear sin prisa. Fue en ese ambiente donde la pareja apareció, caminando lentamente, compartiendo miradas cómplices y gestos que delataban una relación que se vive con calma y autenticidad. A sus 74 años, Pepe Navarro sigue siendo una figura reconocible para varias generaciones de españoles. Su rostro, marcado por décadas de televisión y periodismo, todavía despierta curiosidad entre quienes lo recuerdan como uno de los presentadores más influyentes de finales del siglo pasado. Durante años fue una presencia habitual en los hogares de todo el país, especialmente en la época en la que la televisión comenzaba a reinventarse y a explorar nuevos formatos que cambiarían para siempre la manera de contar historias en pantalla. Pero aquella tarde en Madrid no parecía el protagonista de un programa, ni el presentador seguro de sí mismo que durante tantos años condujo debates y entrevistas frente a millones de espectadores. Aquella tarde era simplemente un hombre caminando junto a la persona con la que comparte su vida. Ella, 27 años más joven, caminaba a su lado con naturalidad. No había poses ni gestos exagerados. A ratos hablaban, a ratos guardaban silencio. Y en esos silencios se podía percibir una conexión tranquila, de esas que no necesitan demostraciones constantes para hacerse evidentes. Al pasar por una de las plazas más transitadas del centro, el bullicio de la ciudad parecía rodearlos sin llegar a tocarlos del todo. Turistas fotografiaban edificios históricos, vendedores ambulantes ofrecían recuerdos de Madrid, y grupos de amigos se reunían para comenzar la tarde. Sin embargo, la pareja avanzaba con una serenidad que contrastaba con todo ese movimiento. Pepe Navarro llevaba un paso pausado, pero firme. A pesar de la diferencia de edad que muchos comentarían inevitablemente, el periodista mostraba una energía tranquila, una de esas presencias que transmiten seguridad sin necesidad de palabras. Su compañera, por su parte, se inclinaba hacia él mientras hablaban, como si cada frase fuera parte de una conversación que llevaba mucho tiempo desarrollándose. A ratos se detenían frente a los escaparates. En uno de ellos, un pequeño comercio tradicional exhibía libros antiguos y objetos de colección. Navarro se quedó observando durante unos segundos, con la mirada curiosa de quien siempre ha tenido interés por las historias y las palabras. Ella señaló algo en la vitrina y ambos sonrieron. No era una sonrisa exagerada, sino una de esas sonrisas pequeñas que nacen de compartir algo sencillo. El paseo continuó por calles estrechas donde el sonido de los pasos sobre el pavimento se mezclaba con el eco lejano de un músico callejero. La guitarra interpretaba una melodía suave, casi melancólica, que parecía acompañar el ritmo del paseo. Quienes pasaban cerca empezaron a reconocer al periodista. Algunos lo miraban con sorpresa, otros comentaban en voz baja. Pero Navarro parecía acostumbrado a esas miradas. Durante décadas formaron parte de su vida. Hubo una época en la que su nombre aparecía constantemente en titulares. Programas, entrevistas, debates y polémicas construyeron una carrera televisiva que dejó huella en la historia de la televisión española. Sin embargo, el paso del tiempo cambia la perspectiva de las cosas. Lo que antes era un escenario lleno de focos y cámaras, ahora se transformaba en algo más sencillo, un paseo por Madrid al lado de alguien especial. Mientras caminaban, la conversación parecía fluir con naturalidad. A veces él gesticulaba ligeramente, como si estuviera contando una anécdota. Otras veces era ella quien hablaba, y él escuchaba con atención, inclinando la cabeza de forma ligera. Ese gesto, escuchar con atención, decía mucho sobre la dinámica entre ambos. No había prisa ni necesidad de imponerse en la conversación. Era más bien un diálogo pausado, como los paseos que se dan cuando lo importante no es llegar a ningún sitio, sino compartir el camino. El sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo de tonos dorados las fachadas de los edificios. Las sombras se alargaban sobre el suelo y el aire se volvía ligeramente más fresco. En ese momento decidieron detenerse en una pequeña terraza. Pidieron algo sencillo para beber. 2 copas sobre una mesa redonda de metal, rodeados por el sonido de la ciudad que continuaba su ritmo habitual. Desde allí podían observar a la gente pasar,
escuchar fragmentos de conversaciones ajenas, sentir la vida cotidiana de Madrid desplegándose ante ellos. Navarro parecía relajado, casi introspectivo por momentos. Quizá recordaba los años en los que aquella misma ciudad había sido escenario de tantos proyectos profesionales, reuniones de trabajo y noches de televisión en directo. Madrid había sido testigo de muchas etapas de su vida. Pero en aquel instante no había cámaras, ni guiones, ni relojes marcando el tiempo de emisión. Solo había una tarde tranquila, una conversación y la compañía de su pareja. Ella lo miraba con una mezcla de admiración y complicidad. A veces reían por algo que solo ellos entendían. Otras veces simplemente observaban el movimiento de la calle. La diferencia de edad entre ambos podría ser tema de conversación para muchos, pero en su actitud no parecía tener ningún peso. Caminaban como cualquier pareja que disfruta de una tarde juntos. Después de un rato volvieron a levantarse y retomaron el paseo. Las luces de las farolas comenzaban a encenderse poco a poco, creando ese ambiente tan característico de las tardes madrileñas que se transforman en noche. Mientras avanzaban hacia otra calle del centro, un grupo de jóvenes pasó a su lado sin prestar demasiada atención. Para ellos, quizá Navarro era simplemente un rostro vagamente familiar, alguien que habían visto alguna vez en televisión o en alguna conversación de sus padres. El tiempo tiene esa peculiar forma de transformar la fama. Lo que en una época fue omnipresente, con los años se vuelve recuerdo. Pero los recuerdos también tienen su valor, porque forman parte de la historia colectiva de un país. Navarro lo sabe bien. Su carrera estuvo marcada por momentos que cambiaron la televisión, por debates intensos y programas que definieron una era. Sin embargo, la vida personal siempre encuentra espacios más tranquilos donde respirar. Ese paseo por el centro de Madrid parecía precisamente uno de esos espacios. A medida que la noche avanzaba, el ambiente se llenaba de vida. Restaurantes que abrían sus puertas, risas que salían de los bares, taxis que circulaban entre el tráfico de la ciudad. La pareja seguía caminando, a veces muy cerca uno del otro, a veces separándose unos pasos mientras observaban algún detalle de la calle. En un momento dado, él apoyó suavemente la mano en la espalda de ella mientras cruzaban la calle. Fue un gesto simple, pero lleno de significado. Un gesto de cuidado, de cercanía. Ella respondió con una sonrisa que parecía decir más que cualquier palabra. Quizá esa sea la esencia de muchas relaciones que llegan en etapas maduras de la vida. Menos ruido, menos necesidad de demostrar nada, más disfrute de los momentos sencillos. El paseo continuó entre luces cálidas y calles llenas de historia. Y mientras la ciudad seguía su ritmo habitual, ellos avanzaban con la calma de quienes saben que lo importante no es la prisa del mundo, sino la compañía con la que se comparte el camino. Las luces de la noche madrileña empezaban a reflejarse en los cristales de los escaparates cuando la pareja continuó caminando sin prisa, como si cada paso fuera parte de un pequeño ritual cotidiano. La ciudad se transformaba lentamente, las oficinas cerraban, los bares comenzaban a llenarse y el sonido de las conversaciones se mezclaba con la música que escapaba de algunos locales. En medio de ese ambiente vibrante seguían avanzando, discretos pero inevitables para quien los reconociera. Allí estaba de nuevo el rostro conocido de Pepe Navarro, caminando con la serenidad de quien ha vivido muchas etapas distintas de la vida. A su lado, su pareja mantenía esa sonrisa tranquila que parecía acompañar cada instante del paseo. No había gestos exagerados ni intentos de llamar la atención. De hecho, lo que más destacaba era precisamente la naturalidad con la que ambos se movían por las calles del centro de Madrid, como si aquel paseo fuera simplemente una costumbre más dentro de su vida diaria. La noche traía consigo un aire ligeramente más fresco, pero agradable. La primavera se dejaba notar en el ambiente, en las terrazas llenas, en los grupos de amigos que se reunían para alargar la tarde. Mientras tanto, la pareja parecía vivir su propio ritmo, un ritmo más pausado, casi íntimo, dentro del bullicio general de la ciudad. En un momento determinado, él se detuvo frente a una pequeña librería de esas que todavía sobreviven entre los grandes comercios. Miró el escaparate con curiosidad, como si buscara algo concreto o simplemente disfrutara del placer de observar libros antiguos y portadas que evocaban otras épocas. Ella se acercó a su lado y ambos intercambiaron algunas palabras en voz baja. Quizá hablaban de algún título que les había llamado la atención, o tal vez recordaban alguna historia relacionada con la lectura.
Navarro siempre fue un hombre vinculado a la comunicación, a las palabras, a las historias que se cuentan frente a una cámara o en una conversación. Después de unos minutos retomaron el camino. La gente pasaba a su alrededor sin detenerse demasiado. Algunas miradas curiosas se posaban sobre el periodista, pero la mayoría continuaba con su propia vida. Y eso parecía gustarle. Había una libertad especial en poder caminar por la ciudad sin la presión constante de las cámaras. Sin embargo, la historia de Navarro siempre ha estado ligada a la atención pública. Durante décadas fue uno de los rostros más conocidos de la televisión española. Programas, entrevistas, debates y momentos intensos marcaron su trayectoria profesional. Su estilo directo y su capacidad para manejar situaciones complicadas frente a las cámaras lo convirtieron en una figura clave en la evolución de la televisión. Pero esa noche no había plató ni audiencia. Solo el sonido de sus pasos y el murmullo constante de la ciudad. Mientras avanzaban por otra de las calles del centro, la conversación entre ambos parecía animarse. Él gesticulaba ligeramente con las manos mientras hablaba, algo que recordaba a su manera de expresarse en televisión. Ella lo escuchaba con atención, inclinándose un poco hacia él, mostrando ese interés genuino que se nota cuando dos personas disfrutan de la compañía del otro. A ratos reían. No era una risa estridente, sino más bien una risa breve, cómplice, de esas que surgen cuando alguien comparte un recuerdo o una pequeña broma privada. Pasaron frente a una plaza donde un grupo de músicos callejeros interpretaba una canción conocida. Varias personas se habían detenido a escuchar. Algunos turistas grababan con sus teléfonos, otros simplemente disfrutaban del momento. La pareja también redujo el paso durante unos segundos, como si quisieran absorber ese pequeño instante de vida urbana. El ambiente tenía algo mágico. Madrid es una ciudad que cambia completamente cuando cae la noche. Las luces amarillas de las farolas iluminan las fachadas históricas, los bares se llenan de conversación y las calles parecen contar historias a cada paso. Navarro miró a su alrededor con una expresión tranquila, casi reflexiva. Quizá recordaba otros paseos por esas mismas calles en épocas distintas de su vida. Madrid había sido testigo de muchas etapas. Éxitos profesionales, proyectos nuevos, momentos de exposición mediática y también periodos de mayor discreción. La ciudad lo había visto crecer profesionalmente y también reinventarse. Su pareja, por su parte, parecía disfrutar del ambiente con la curiosidad de quien todavía encuentra detalles nuevos en cada esquina. Señaló un pequeño local decorado con luces cálidas y ambos se acercaron para mirar el interior a través del cristal. Dentro, varias personas cenaban entre risas y conversaciones animadas. El periodista comentó algo que hizo que ella se riera otra vez. Esa risa tenía algo contagioso, algo que iluminaba el momento. Continuaron caminando y cruzaron una calle donde el tráfico circulaba lentamente. Él volvió a colocar la mano en su espalda con un gesto protector mientras atravesaban el paso de peatones. Era un gesto sencillo, casi automático, pero cargado de significado. Las relaciones que maduran con el tiempo suelen expresarse precisamente en esos pequeños detalles. La diferencia de edad entre ellos podría ser un tema recurrente para quienes observan desde fuera. 27 años separan sus edades, una distancia que en muchas ocasiones se convierte en titular o comentario. Sin embargo, al verlos caminar juntos esa noche, esa diferencia parecía diluirse en algo mucho más simple: la complicidad. Las parejas se construyen de muchas maneras distintas, y cada historia tiene su propio equilibrio. Mientras seguían avanzando por el centro de Madrid, la noche continuaba llenándose de vida. Algunos restaurantes ya estaban completamente llenos, y las terrazas se convertían en pequeños escenarios de conversación donde la gente compartía cenas, copas o simplemente el placer de estar juntos. La pareja decidió detenerse nuevamente en una esquina donde había un pequeño puesto que vendía dulces tradicionales. Él observó los productos con curiosidad, como si estuviera recordando sabores de otra época. Después de unos segundos pidió algo sencillo para compartir.
Se apoyaron en una pequeña mesa alta junto al puesto y probaron el dulce mientras seguían conversando. Fue un momento breve pero lleno de naturalidad. Nadie parecía tener prisa. Después de terminar, retomaron el paseo una vez más. Las calles ya estaban completamente iluminadas y el cielo oscuro contrastaba con las luces cálidas de la ciudad. Mientras caminaban, Navarro parecía más relajado que nunca. No había rastro de la presión mediática que durante tantos años formó parte de su vida. Solo se veía a un hombre disfrutando de una noche tranquila junto a su pareja. Ella, por su parte, caminaba a su lado con una naturalidad absoluta, como si aquel paseo fuera simplemente parte de una rutina que ambos compartían siempre que tenían la oportunidad. Pasaron frente a otro grupo de personas que conversaban animadamente. Uno de ellos pareció reconocer al periodista y lo señaló discretamente a sus amigos. Hubo algunas miradas curiosas, pero nadie se acercó. Eso también forma parte del paso del tiempo. La fama se vuelve más tranquila, menos invasiva. La pareja siguió su camino sin alterar el ritmo. Había algo casi poético en la forma en que se movían por la ciudad, como dos personas que simplemente disfrutan del momento presente. La noche de Madrid seguía desplegando su energía infinita, pero ellos parecían caminar dentro de una burbuja de calma. Y mientras avanzaban por otra calle iluminada por farolas antiguas, compartiendo palabras, silencios y pequeñas sonrisas, el paseo continuaba como una historia sencilla pero auténtica, de esas que no necesitan grandes gestos para demostrar que, a veces, la felicidad se encuentra simplemente caminando juntos por una ciudad que nunca duerme.